Bueno, bienvenidos al podcast del 5% y recuerden que este podcast es para emprendedores, empresarios y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas, monetizar esos dones y talentos únicos que Dios les dio y escalar su negocio alineado con su verdadero propósito. Y si quieres construir algo verdadero y dejar las excusas atrás, estás en el lugar correcto. Somos Daniel Páez y Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Cami, ¿cómo vas? Bien, súper Dani, contento con este nuevo episodio y contento con este tema que traemos hoy que me apasiona, que es una realidad que vivimos todos los días. Todos los días. Bueno, Cami, antes un contexto, la gente ve esto, lo liberamos 1 o 2 semanas después, pero tú acabas de llegar de una maratón, ¿cómo te fue? Súper bien porque te lo decía ayer, estoy en la media maratón de Medellín, Sí. Es mi segunda media maratón. Y no es una carrera o competencia deportiva, pienso que es una competencia de mentalidad donde el mayor competidor a vencer es tú mismo porque todo se trata de mentalidad. Cómo vences tu pace, tu ritmo, cómo vences el cansancio, cómo el entorno o te empuja o te frena. Entonces una cantidad de aprendizajes que, by the way, Dani, eso puede ser un tema de aprendizajes de una media maratón aplicadas a las finanzas y a las empresas. Me gusta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uy, sí, una cantidad de aprendizajes grandiosos. Y de hecho parte de lo que hablamos, que tú me diste por qué no corres y yo dije, listo, entonces bueno, vamos a ver mi proceso, mi journey hacia la primera media maratón. Vamos a retarnos, yo empecé con 5 kilómetros, Ajá. Pasé a 10K y a 21K y ahí vamos y mejorando tiempo, eso es lo que tiene más contento, bajé 6 minutos, que Buenísimo. 6 minutos en una media maratón Claro, es bastante. siempre es tiempo, pero bueno, chévere. Bueno, Cami, para las personas que nos están escuchando por primera vez, en los episodios de este podcast, nosotros dividimos el contenido en 5 bloques. Así es. El primer bloque es la idea que nos está retando. Algo que ha pasado en la comunidad, tú tienes mentorías personalizadas con las personas, yo tengo mentorías personalizadas con las personas, una idea que hayamos discutido, un comentario del equipo, algo que nos está retando. Ese es como el primer bloque. En el segundo bloque pasamos al tema principal, un tema que queremos tocar el día de hoy. En este episodio vamos a hablar de un tema financiero, como tú dices, que bueno, a la gran mayoría de nuestra audiencia, más del 80% de nuestra audiencia. Así es. Tercer bloque, tenemos una noticia, en esa Radar. El radar de 5%, una noticia alineada al tema principal que encontramos, estas noticias en revistas, bueno, algo divertido para que hablemos. Luego, en el cuarto bloque, Está la pregunta de la comunidad. Pregunta de la comunidad, vamos a responder una pregunta de las personas y al último nos gusta dejar como una frase, un reto. Sí, algo que puedan implementar lo que están escuchando a través de este podcast. Alineado al tema. Entonces, bueno, si nos está escuchando por primera vez, así normalmente hacemos nuestros episodios. Así es, y recuerda que aquí hablamos de finanzas, hablamos de emprendimiento y negocios, de cómo escalar negocios, y hablamos de marketing digital, alineado con principios y valores de fe. Le hablamos a una comunidad de fe, donde creemos que todos crezcan no solo a nivel financiero, sino a nivel empresarial, también a nivel personal y familiar. Perfecto. Bueno, Cami, ¿te parece si comenzamos? Dale, de una. Bueno, acá como siempre tenemos nuestras notas. Entonces, bloque 1, la idea que nos está retando, y es que un estudiante nos dijo que cuando se sentó con su esposa, bueno, primero el tema, digamos el tema ya lo vamos a decir después, pero es finanzas en pareja, finanzas de personas casadas, y de hecho esto es muy interesante porque tú y yo tenemos un approach diferente, si bien si los dos tenemos pareja, es un approach diferente. Entonces, bueno, un estudiante nos dijo que cuando se sentó con su esposa a definir acuerdos, sus finanzas cambiaron más que con cualquier aumento de sueldo. ¿Cómo la ves? Dani, es una realidad tal vez de la cual muchos aún no han despertado. Tú lo decías hace un ratito, este tema le aplica a más del 80% de nuestra comunidad. ¿Y por qué a más del 80% de nuestra comunidad? Porque más del 80% o es casado o casada, o tienen una relación estable, o están en noviados. Entonces, digamos que y para las personas que tal vez llegan acá y dicen, no, Camilo, pero es que yo soy soltero, soltera, pues a mí no me aplica todavía. Si tú has pensado en algún momento unir tu vida al lado de otra persona, ¿sí? Sea que quieran o no quieran tener hijos, que ese es otro tema hoy la sociedad no está tan dada a tener hijos, pero más aún, si tienes hijos en este instante o si quieres tener una familia, este tema es un tema de los más álgidos a nivel financiero, porque es el que más discusiones puede generar en un matrimonio, en una pareja, porque es el que más diferencias puede generar, el que más estancamiento puede generar, si no se trata de la debida manera, como lo vamos a hablar hoy. Pero por otro lado, si tú lo manejas como es un matrimonio, una relación que es una sociedad,
aplicando principios financieros de una sociedad, aplicando principios financieros de la palabra, que también lo hemos visto, te puede potencializar a niveles pues, que tú ni siquiera te alcanzas a imaginar. Y es curioso, Cami, porque, bueno, hemos tenido varios de estos comentarios, muchos de estos comentarios. Esto que acabamos de leer es uno de varios, es más, de los primeros casos que tuvimos una pareja de médicos, y ellos contaban, en una mentoría que tú tuviste, de hecho, contaban cómo, sobre todo ella, y acá no estoy, que porque es ella, que no, ese fue el caso de ellos, sobre todo ella decía que para ella fue muy difícil unir las parejas, era como lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, pero tuvieron esa conversación, que yo creo que es de las primeras cosas, ¿no? Tener esa conversación tal vez incómoda de todo, ¿no? Y que incluye las finanzas, cuánto ganas, cuánto ganamos, qué gastos tienes tú, y ahí puede estar involucrado mamá, papá, hermanos, una ayudita que uno tenga así, porque muchas personas esconden eso, ya tú sabes que has hablado más con las personas respecto a este tema. Está los gastos que se tienen, lo que tenemos que pagar, lo que tenemos que hacer, y es incómoda porque no estamos acostumbrados a tener este tipo de conversaciones, pero voy a hablar de ese caso en particular. Tuvieron esa conversación incómoda, es más, se fueron de la ciudad principal donde vivieron, se fueron creo que a una hora de donde estaban, sí, a hablar de eso, y los resultados, o sea, y hablo de este caso específico, Cami, porque los resultados fueron casi que inmediatos. O sea, fue literal así, o sea, acá no prometemos ningún resultado ni nada, eso hay siempre un disclaimer, pero sí fue así en el caso de ellos. Bueno, hagamos una aclaración, Dani, que esto fue primero porque se hicieron conscientes o se dieron cuenta de que si hablaban de esos temas incómodos como los que tú dices, iban a tener otros resultados diferentes, pero que también siguieron una metodología, siguieron un método, ¿no? Entonces también es importante aclarar eso. Porque una cosa es hablar, ¿de qué te sirve sentarte a hablar si al final de cuentas se van a terminar con diferencias y van a terminar discutiendo? ¿Qué hablo? Pero cuando tú tomas la decisión de tener esas conversaciones incómodas y le aplicas un paso a paso, una metodología guiada, pues los resultados van a ser los que le pasó en este caso a este par de médicos. Hablas de José y Heidi, que hoy por hoy tiene una realidad financiera totalmente diferente a la que iniciaron. Y es que tú lo decías ahorita, Dani, cuando uno toma la decisión, yo tengo un lema, que tus finanzas personales dejan de ser personales en el momento en que tú decides unir tu vida a la vida de otra persona. Punto. Porque en ese momento ya dejan de ser finanzas personales y empiezan a ser finanzas familiares. Y es como, a mí siempre me gusta llevar este tema de finanzas personales y familiares al tema de los negocios. Es como cuando tú y yo nos queremos montar un negocio, ¿cierto? Entonces tú colocas un capital, yo coloco otro capital, pero yo quiero decir, bueno, Dani, ¿tú en qué eres bueno? ¿Sí? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Oye, ¿tienes deudas? No sé, ¿qué capital tienes? Todo eso es parte de llegar con seguridad a conocer bien a la persona. No solo conocer, ay, qué tan lindo, que es muy buena gente, que habla muy bueno, que lo uno, que lo otro, no. Sino, ¿cuántos de nosotros acá de los que están escuchando este podcast? Y te lo digo porque yo no lo hice. Cuando nos sentamos con mi esposa, claro, como que con Nati definimos algunos objetivos financieros, tú qué quieres, yo qué quiero, y como que nos alineamos en eso. Pero oye, ¿cuánto debes? ¿Cuánto te ganas tú exactamente? ¿Cuánto tienes en ahorros para inversión? ¿Qué inversiones tienes? ¿Cómo te ves a futuro, no sé, en la parte profesional? ¿Tú qué haces hoy? Oye, no, yo soy empleado, pero ¿qué? ¿Quieres seguir la carrera corporativa o quieres emprender o cuál es tu sueño? Ese tipo de cosas son súper clave, Dani. Y hay muchas personas que no es culpa de todos, porque nadie nos enseña esto, Dani. Nadie nos enseña ni en el colegio, ni en la universidad, en la casa algunas veces. En otras veces vemos es el modelo de unos padres que se divorciaron por dinero, que pelean por trabajo, por tiempo, pero nadie nos enseña esto. Cuando, oye, en serio, ven, muéstrame tus números. Eso es como cuando una empresa va a comprar otra empresa. Ven, claro, ¿cuál es tu balance, tu P&G? ¿Cuáles son tus números? Pues yo necesito saberlo. Claro, el amor es una cosa. Y los números y las finanzas son otras, porque dicen por ahí que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se tira por la ventana, y no hay frase más cierta que esta. Completamente, Gami, completamente. Bueno, chévere que dijiste que tú al inicio no lo hiciste. Claro, ya tienes una experiencia y de ahí sale la metodología por tu misma experiencia y todo. Exactamente. De hecho, por eso digo que nuestros casos tal vez son un poco diferentes. Ya yo tengo una nueva información. En el momento que estoy grabando este episodio, estoy a punto casi de casarme y nosotros tuvimos esa conversación. Entonces, bueno, ¿por qué lo digo? Y por qué es tan importante esta conversación, Cami, porque muchas parejas creen que lo que importa es cuánto ganamos, pero nos hemos dado cuenta que incluso parejas que ganan mucho
es más importante esos acuerdos que tienen, esos acuerdos que lo que tú dices, tener esa conversación incómoda y según la metodología, cómo vamos a ejecutar a partir de ahora. Porque es como una empresa que no tiene claras las cosas, bueno, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, no es más importante, claro que es importante que los dos ganemos bien, pero más importante, ¿qué piensas tú? Más importante es tener esa conversación. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas creen que lo importante es cuánto ganamos. Dani, y yo pienso que eso, más importante que cuánto ganemos, son esos acuerdos, pero más importante que, lo decía un rato, no todo puede ser amor, pero tampoco todo puede ser solo dinero o finanzas, ¿sí? Total. Porque entonces, ojo, no quiero que sean al otro extremo. Entonces yo me voy a sentar con mi novia que estamos a punto de casarte, por ejemplo, tú en tu caso que ya hablaste y tienes esa conciencia, ya tuviste esas conversaciones incómodas. Entonces, no, estoy a punto de casarme con mi esposa, pero no le he preguntado nada sobre sus números y su tema financiero personal. Y me siento con ella y resulta que la realidad financiera de esa persona no es la misma realidad financiera que tengo yo o la realidad que yo quiero para una persona. Entonces, ¿eso es razón para evitar el casarme con ella o cambiar mis planes? No. Ahí es cuando aparece el verdadero amor, ahí es cuando aparece esa inteligencia emocional, esa inteligencia financiera y esa sabiduría. Y es, oye, listo, tú partes de esto, yo parto con esto, juntos ponemos, juntos sumamos y a partir de acá empezamos una carrera totalmente distinta donde los dos vamos a crecer, donde los dos vamos a aportar, donde los dos vamos a llegar a acuerdos en pro de cumplir unos objetivos financieros que vamos a definir en este momento. Lo que pasa es que tú estás arrancando, como tú dices, tú estás a punto de casarte y ya tuviste esa conversación y ya tienes unas bases. En caso diferente, en mi caso, nosotros empezamos de a cero, ahí pedaleando, hemos tenido muchos retos a nivel financiero como pareja, a punto de, ahorita hablamos de eso, a punto de casi divorciarnos por temas de dinero, después por temas de tiempo, de trabajo. Y nos dimos cuenta, Dani, y por eso uno de nuestros programas nació así, porque no éramos los únicos. Hemos conocido, por acá han pasado estudiantes nuestros, muchas parejas con temas financieros. Conozco una pareja que se casó, feliz de la vida, y cuando empezaron a llevar su matrimonio, y por allá como al año y medio, la esposa se enteró que el man prácticamente estaba sobreendeudado y todo lo que estaban construyendo como capital y como patrimonio familiar prácticamente ni siquiera alcanzaba a cubrir la deuda que tenía el esposo. Y hay una cosa importante, Dani, eso es como una sociedad. Tú aportas, yo aporto, pero tú aportas no solo ingresos, inversiones, patrimonio y capital, sino las deudas, los préstamos, lo que tú tengas también entra a ser parte de ese patrimonio familiar. Entonces tú no solo arrancas, oiga, es que mi esposa o la familia de mi esposa tiene una casa muy bonita, una finca que más adelante voy a heredar, no, pero ¿cuántos préstamos o deudas tienes? Eso también lo acarreas tú. Entonces, si no hay buenos acuerdos, Dani, pues el futuro pues puede ser muchas veces muy incierto, como lo hemos visto en nuestros estudiantes. Y por ese caso me recuerda otro caso de la comunidad que cuando se unieron, él tenía muchas deudas, pero lo hablaron al inicio. Y ella dijo, y él, de hecho, él se reía y decía, ella me aceptó con todas mis deudas y todo, y juntos, ¿sabes de quién estoy hablando? Y juntos comenzaron a trabajar, y por eso es tan importante tener esa conversación, Cami, porque mira que en vez de estar construyendo un patrimonio, es como el tema del préstamo, ¿no? ¿Qué es mejor, invertir o pagar mi préstamo? Entonces es como, bueno, ¿cuál te va a generar más? Si estás pagando más cuota mensual que lo que te da la inversión, pues lo obvio es empezar a pagar. Es lo mismo, ¿no? Si yo tengo esa conversación antes y tenemos estos acuerdos con nuestra pareja porque hay amor, pues lo más obvio, lógico es, oye, pues unámonos, o bueno, no sé qué acuerdos tengan o qué acuerdos lleguen, pero salgamos de esto primero porque mira que no tiene sentido, un poco como que choca. Yo lo veo así, Cami, un poco como para comenzar a concluir este primer tema, como que obviamente, teniendo en cuenta el amor y todo, como que el matrimonio es como una balsa, ¿sí? Uno se sube a una balsa. Y tú tienes tu pala y yo, bueno, mi pareja tiene la pala de ella y yo tengo mi pala. ¿Cómo vamos a remar? De acuerdo. ¿Vamos a remar para el mismo lado o vamos a remar para lados diferentes? Vamos a hacer pausas para descansar, pero esa conversación ideal que la tengamos antes de comenzar a remar, porque es listo, muy bonita la balsa, está súper bonita, listo, nos gusta el color, la forma, todo, pero si nos subimos y yo comienzo a remar para un lado y para el otro, yo sé que es un ejemplo muy cliché, pero muy gráfico, a mí me encantan esos ejemplos, no vamos a llegar a ningún lado. Es más, nos podemos quedar estancados o ahogarnos o caernos y se va a voltear. Dani, y no solo eso, me encanta ese ejemplo de la balsa. Ahí está el caso, tú que acabas de colocar el ejemplo en el caso donde los dos remen.
Sí. Uno para un lado y otro para el otro. O pueden remar los dos para un lado. Pero también hay los casos donde se suben los dos a la balsa, pero a uno le gusta remar y al otro no. Entonces Claro. uno dice, yo remo solo, pero yo no quiero remar o no me gusta remar, entonces rema tú solo. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso con el tiempo, Dani, se va convirtiendo como en esa gotica que va cayendo sobre la piedra. Sí, sí. Entonces, no, oye, ya me cansé de remar, ahora rema tú, no, pero es que yo no soy bueno remando, no soy igual que tú. Entonces, o sea, una cantidad, Dani, impresionante, por eso este tema. Y hay me muchas apasiona variables, tanto, Cami, porque por ejemplo en ese muchísimo. ejemplo puede ser que lleguemos a ese acuerdo, oye, yo voy a remar, pero tú me vas dando agüita, o sea, llegamos a un acuerdo como tú me das agua, seguramente unos masajes en los brazos, y no es que tú seas menos porque me das masajes o yo sea más porque estoy remando. Si llegamos a ese acuerdo, desde que la balsa ande, está bien. O sea, es que no hay una fórmula, Cami, ¿de acuerdo? Es tener eso, hay una metodología que se recomienda y con base en esa metodología las parejas todas son diferentes. Exacto. Y ahora súmale a esa balsa que arrancan los dos en la balsa. Ajá. Pero llega un tercer integrante, una cuarta integrante, Claro. con mi caso, que son dos niñas, ¿sí? Entonces llegan a esa balsa. Y Claro. entonces, entonces vamos a poner a remar a las niñas desde chiquitas, ¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar de las niñas? Mientras yo remo, después yo remo y tú te encargas de las niñas. Entonces, una cantidad de variables impresionante. Y después que ellas remen. ¿No? Y después, oiga, y hay familias que les gusta invitar a la balsa a los suegros o a los papás, y entonces el tema se vuelve aún mucho más complejo, Dani. Claro. Entonces, bueno, yo Esta creo que analogía era... con esto ya vamos pasando al segundo tema. Sí. Cami, Segundo bloque. para cerrarlo, nosotros tenemos un ebook, Cami, que se llama 18 acciones concretas para crear un legado financiero como pareja. Las personas que lo han adquirido han tenido resultados increíbles y quiero leer uno random de esos 18 aquí para cerrarlo. Mientras tú lo buscas, lo Dale. que más me gusta del ebook es que es 100% aplicable, o sea, no solo se queda en la teoría, sino que esos 18 pasos, cada 18 pasos tienen una acción para que ejecuten en pareja y sobre todo que son temas aplicados a la realidad, no de la data antigua, no, sino aplicados en realidad y pues siempre alineados en un tema de fe y de principios familiares. Y, de hecho, mira, acá random, pum, el 10. Voy a leer ese. Y puede ser una excusa, Cami, porque a veces es difícil. Ella quiere hablar de finanzas, él no. Él quiere hablar de finanzas, ellas no. Es una excusa para comenzar esa conversación. Entonces, muchas personas lo saben para eso. Entonces, bueno, la 10 que fue random, dice, busquen incomodidad temprano. Entonces dice, el carácter se forma más en la escasez que en la abundancia. Decidir incomodarse hoy para sembrar en el futuro es acto de madurez espiritual y financiera. Acciones. Hagan una lista de 3 sacrificios temporales que están dispuestos a hacer por sus vidas. Pueden incluir recortes, cambios de estilo de vida o decisiones incómodas basado en lo que quiere cada uno para su vida. Escriban una declaración, segundo punto, escriban una declaración de compromiso con esos sacrificios, algo que puedan leer todos los días, difíciles que se les presenten, que les recuerde por qué están haciendo esto. Hay una parte en la Biblia, Dani, que dice que el secreto de la felicidad, voy a parafrasear lo que dice la palabra, dice, yo aprendí a estar bien con lo poco y aprendí a estar bien con lo mucho y aprendí a estar bien en cada momento. Y de eso se trata la vida, Dani. Porque siempre lo hemos hablado acá, las finanzas tanto a nivel personal, de pareja, familiar y de negocio también, como todo ciclo económico, tiene subidas y tiene bajadas. Pero el secreto, el gran secreto, y que también está en la Biblia, es cómo nosotros nos logramos mantener en esa incomodidad, incomodidad cuando no estamos tan bien, o en esa comodidad cuando estamos bien, y no quedarnos ahí en confort, sino lograr volver a incomodarnos para seguir creciendo. Entonces está alineado con este 10º punto del ebook. Así que ahí tienen que hacer, Dani, las personas que quieren adquirir el ebook. Vamos a dejar el ebook en la descripción, dejémoslo en la descripción de este podcast. El link para que lo adquieran. Si quieren tener empezar a tener esa conversación, empezar a dar esos pasos, nunca es tarde. ¿Sí? Si bien de pronto hay personas como, tú puedes ser como yo, que todavía no está casado y quiere tener esa información, o puedes estar y como Cami que empezaste a tener esas conversaciones, esos cambios, esos acuerdos y empezar a tenerlo. Porque me atrevería a decir, Cami, no sé si tú estás de acuerdo o no, Sí. no tener acuerdos claros puede ser más costoso y más caro que una mala inversión. Así es, Dani, porque el matrimonio es una inversión, Dani, es una inversión de vida. Yo pienso que es de las inversiones más importantes en la vida. Ayer escuchaba precisamente algo que decía que tanto para hombre como para mujer, de las decisiones más importantes de la vida está en el decidir
cuál es la pareja que lo acompaña el resto de su vida, porque eso depende de todo. Es que una persona, hablemos del caso de parejas, o lo impulsa a uno o lo estanca, y eso es también el poder del entorno. Y yo creo que, Dani, con esto vamos pasando al segundo bloque, que tiene que ver precisamente con ese tema del día, y es así como tú lo acabas de mencionar, finanzas en pareja. El dinero no destruye familias, la falta de acuerdos sí. Y este tema pues surge con relación a este comentario o a esta cantidad de comentarios que nos han hecho las parejas de nuestra comunidad. Cami, bueno, estaba leyéndolo otra vez y es impresionante, Cami, porque una de las cosas porque a veces uno tiene la información y no la aplica, ¿sí? Pero afortunadamente me voy a casar con una persona que le gusta hablar de estos temas y nos empujamos a hablar de estos temas que pueden ser incómodos, pero nos dimos cuenta que hablar de situaciones financieras y hablar de la economía es incluso más importante que hablar de lo que uno habla cuando está enamorado, que es esa fase de enamoramiento, esa fase inicial de los matrimonios, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo vamos a... O sea, así como que muchos hablan de eso y se olvidan de esta parte. Entonces nosotros nos dimos cuenta, hay que hablar de esto. Y lo que tú dices, ¿qué quiere ella? ¿Qué quiero yo? ¿Y dónde nos encontramos en la mitad del camino? No se trata que yo cambie mi forma de vivir o ella cambie su forma de vivir, sino cómo estos estilos de vida se encuentran y cómo logramos un acuerdo para seguir. Sí, Dani, pero mira que una cosa lleva a la otra, porque lo que tú dices, sí, por un lado como que el lado de finanzas, de dinero se deja por allá, pero por otro lado hay ¿cuál es la casa de tus sueños? ¿Cuál es el carro de mis sueños? ¿Cómo nos queremos ver a futuro? Porque por lo menos espero que las parejas se proyecten así. Claro. Y crean una imagen de lo que quieren a futuro, y está bien. Pero hay dos errores ahí, Dani. Lo primero, que no lo definen claramente. Sí, quiere una casa grande, linda y clara, ¿sí? Pero ¿cuántos metros debe tener? ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Cuánto puede valer esa casa hoy y cuánto puede valer a futuro? ¿Para qué? Que es el segundo error que no cometen muchas parejas. No empezar a construir un plan financiero desde el inicio para lograr eso que quieren. Entonces se quedan idealizando, se quedan soñando, pero no ejecutan. Y las finanzas son la parte, digamos, fundamental en este caso de poder construir y lograr todo eso que se quiere. Y aquí yo puedo quedarme contándoles casos, Dani, ejemplos en lo personal y en lo familiar de lo que hemos pasado con Nati y con las niñas, porque las personas que ya nos conocen de la comunidad conocen un poco de mi historia, tú conoces muy bien mi historia, Dani, y sabes que ha sido como una montaña rusa, que parte de eso fue lo que me llevó a que Dios colocara este propósito en mi vida de hacer este proyecto contigo de 5%, de tener esa transformación no solo en lo personal, sino también en lo familiar y en los negocios. Sí, Cami, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de... Bueno, tú lo acabas de decir, en cómo nos encontramos en la mitad y tener esos planes, esa certeza clara. Y por eso tan importante en nuestros programas avanzados, porque a veces no sabemos cómo funciona, no sabemos qué queremos, o no sabemos cómo se puede conseguir X o Y. Entonces, está mal lo que tú dijiste, nadie nos enseñó, pero sí yo creo que está en nosotros buscar esa información, buscar ese conocimiento, porque si queremos crecer, esta empresa, que me encanta eso del método, del programa avanzado, esa nueva empresa que es una empresa familiar, la empresa más importante, pues como cualquier empresa, oye, yo quiero crecer en nuestra empresa, Cami, constantemente tú estás mirando por tu lado, yo estoy mirando por mi lado, estamos mirando juntos, escuchamos al equipo porque queremos crecer. De igual manera, obviamente acá estoy hablando netamente de las finanzas, las otras áreas no se quedan atrás, pero para hablar, listo, lo que tú decías, la casa de tus sueños, esta inversión, bueno, ¿qué opciones hay? Porque puede ser que no sepamos, pero ¿qué opciones hay? Y de estas 5 opciones, ¿cuál se adapta más a nuestra realidad? ¿Qué conecta más contigo? Tal vez a mí no me gusta, a ella sí. Entonces, oye, encárgate tú de eso, o me encargo yo. Es que, otra vez, sí hay que tener una metodología, pero cada caso es diferente. Porque una de las peleas, ya que tú lo hablas de tu caso y yo recordando aquí gente conocida, para no decir nombres, pasa mucho que, un poco lo que decíamos de un estudiante, va avanzando la relación, yo me escondo esto, y seguramente no porque soy malo, sino por alguna razón lo que hice, tal vez por el desconocimiento, porque me voy a sentir menos, bueno, no sé, muchas razones. Y más adelante estamos construyendo y una de las dos personas se da cuenta, digamos, de esa deuda que tenía o ese gasto que tenía, y casi que la persona se siente traicionada. O sea, se siente traicionada como si le hubiera puesto los cachos, como si le estuviera
¿Qué piensas tú de eso? Porque, te lo digo, escuchándote me acordé de un caso muy cercano y pasó eso, muy fuerte. Dani, ¿qué pienso de eso? Que eso tiene nombre. Eso se llama infidelidad. Lo que pasa es que es otro tipo de infidelidad, pero es la infidelidad financiera. La infidelidad es cuando tú traicionas a tu pareja con otra persona. La infidelidad que todos conocemos. La infidelidad financiera es taparle a tu pareja ese tipo de cosas a nivel financiero, que al momento en que se descubra, se va a sentir como traicionada porque le fallaste a esa pareja. Entonces, una pareja, Dani, y la palabra nos enseña esto, se basa en principios, se basa en valores, se basa en honestidad, se basa en hacer las cosas bien. Pero si tú entras desde el primer momento ocultando cosas, entonces, ¿cómo vas a funcionar? Y entonces ahí es cuando ustedes pueden manejar como pareja las finanzas totalmente divididas, ¿sí? Porque hay un efecto de división. Si manejas las finanzas divididas, tú por tu lado y yo por mi lado, ¿eso qué genera? División. Entonces, en vez de crecer y multiplicar, lo que hace es dividir. En cambio, la manera que nosotros promovemos es un sistema de multiplicación, y es más, exponencial, donde juntos sumamos y en vez de dividir, multiplicamos, Dani. Es que es un principio simple y sencillo. Y a partir de ahí se empiezan a dar muchas cosas con el tema de infidelidades financieros. Créditos, deudas que no sabíamos. Conozco otros casos, Dani, que por otro lado, no es tema tan regular como las deudas. Por otro lado aparecen inversiones o apartamentos o fincas en otros lados que la pareja ni siquiera sabía, pues qué bueno, pues que sí, sin que se supiera, pero aparecen. La pregunta es, ¿y por qué no se lo contaba al esposo o a la esposa desde el primer principio? Empresas, como mira, para las personas que somos emprendedoras o empresarios, la pareja debería conocer la situación financiera real de la empresa, pero hay personas que se callan todo eso y terminan, por otro lado, enfermándose, por un lado, traicionando a la pareja porque la pareja dice, no, pues estamos bien porque aparentemente la empresa nos cubre todo, pero la empresa está con números rojos y en el momento en que la empresa reviente va a ser un problema para todo. Claro, claro. ¿Sí? Temas de salud, de salud física, salud mental, temas de divorcios, temas de los hijos, Dani. Muchas parejas ni siquiera le cuentan a sus hijos qué hacen para ganar el dinero que ganan, en qué trabajan, dónde trabajan o de qué es la empresa. Llévenlos a compartir, muéstrenles. Hace poco hablábamos que uno de los secretos de los judíos, Dani, para tener, porque los judíos tienen eso, que aparte pues de la bendición de Dios, son muy prósperos y exitosos en los negocios. Y uno de los secretos de los judíos, Dani, ¿sabes cuál es? Que involucran a los niños de los 6, 7 años en las reuniones de negocios. Les empiezan a hablar de dinero, les empiezan a hablar de cómo prosperar. En cambio, aquí en Latinoamérica, no sé si te pasaba, a mí me pasaba cuando era niño. Vaya, mijito, para allá, que esos son temas de adultos. Temas de dinero, temas de negocios, temas de trabajos para adultos. Usted no tiene por qué escuchar esto. Claro, como nunca nos enseñaron, pues por eso mismo tenemos los resultados que tenemos hoy, Dani. En mi caso fue muy similar. Tal vez no me dijeron vaya, pero sí... Yo creo que podemos, otra vez, nunca juzgamos a nuestros papás, es más como la información que tuvieron. Así es. En mi caso nunca fue como vaya para allá, pero sí fue un poco, de pronto no me incentivaron. Claro, yo estaba ahí en esas conversaciones, me aburría porque, sí, como pues un niño quiere otros temas. De pronto sí faltó ese, oye, mira, no sé, como esa motivación, esa como involucrarme. O sea, digamos que yo sí estaba ahí, pero, o sea, no hay, una cosa es, digámoslo así, que te echen, y otra cosa es que estés acá, pero que no te involucren, como los judíos involucran. De acuerdo. Entonces, Cami, un poco para comenzar a concluir esto, siento yo que como toda empresa exitosa, los acuerdos iniciales, y de hecho en este momento también estamos en una de las mentorías más avanzadas, que es unas mentorías personalizadas con los dos. Ya hay problemas desde el inicio con dos personas porque no tuvieron esos acuerdos claros. Un poco como la fase del enamoramiento, que es muy chévere, muy bonita, y hay que disfrutarla. Vamos a comenzar este emprendimiento, vamos a hacerlo, chévere, pero no se habló como de los roles, de que vamos, y ya están teniendo esos conflictos. Entonces, para mí, yo creo que acuerdos claros, si conocemos a la pareja y estamos enamorados, tener esos caprichos, si se pueden llamar, tal vez caprichos para ella, para mí no, o para mí sí, pero a partir de eso, ya tener acuerdos, ¿sí? Tener acuerdos. Entonces, listo, esto es, a ti te gusta gastar no sé, en cualquier cosa, a mí tal vez me gusta invertir para mí es una inversión en matas, tal vez para ella no. Nos ponemos de acuerdo, podemos crear fondos, destinar un dinero a eso, otra vez basado en la metodología, esto es mucho más avanzado, y va a ser mucho más fácil tener esa relación, ¿sí? Y mantenerla en el tiempo. Porque el objetivo de un matrimonio no es casarse ni estar juntos, el objetivo de un matrimonio es quedarse
como matrimonio. Que no solo quedarse como matrimonio, sino crecer y cumplir sueños. Exacto. Dani. Porque es que yo pienso, y desde mi punto de vista, uno busca una compañera, en el caso de las mujeres, un compañero de vida, donde crezcan juntos y donde puedan cumplir sueños juntos. No que yo tengo que limitar mis sueños o renunciar a mis sueños por tus sueños. Eso suena bonito, eso me sonó a canción. Sonó a canción. ¿Hasta qué punto es bonito? Y hasta qué punto una persona dice, oiga, sí, pero ¿a cambio de qué, Dani? Entonces yo pienso que dentro de esos acuerdos, mira, es que hay muchísimos temas o niveles a los que uno llegar a acuerdo. Acuerdos del manejo del dinero, acuerdos del manejo del tiempo, que es otra de las limitantes grandísimas en las familias. Acuerdos en el tema de los roles. ¿Tú qué haces? Yo trabajo, tú trabajas, trabajamos los dos, o tú te encargas de las labores logísticas de la casa, de los niños o de las niñas, entonces labores de tiempo, metas. No es que yo quiero vivir en una casa, en un apartamento muy grande, no, pero a mí no me gustan los apartamentos, a mí me gustan más las casas. Entonces, ¿cómo llegan a ese punto medio? Pero donde ambos se sientan a gusto y ambos crezcan por sus sueños, ¿sí? Familia extendida, Dani. Entonces, ayudamos a mis papás o ayudamos a los tuyos o ayudamos a los dos, o por qué sí o por qué no. Pero acuerdos, no lo que pasa hoy en muchos casos, Dani. Yo conozco personas que ayudan a sus padres a escondidas de su pareja, porque su pareja se va a molestar o se va a disgustar o por otro lado porque también le va a pedir que le ayudemos a los otros padres. Por eso me encanta este tema, esta metodología que hemos diseñado, porque se encuentra ese punto medio, sobre todo con sabiduría, esa sabiduría que proviene de Dios, de cómo empezar a manejar esto. Cami, y llegar a esa conversación con la mente abierta, porque no es fácil. Tal vez aquí suena muy bonito, como le estamos diciendo, pero no es fácil. Sí, no es fácil tal vez yo querer poner mi punto y que de pronto no estén de acuerdo y no esté de acuerdo mi compañera de vida y viceversa, que ella quiera algo y el compañero de vida no lo quiere, y hay que saber que va a ser incómodo, no va a ser fácil, pero hay que recordar ese amor, eso que se quiere construir, y seguramente va a ser mucho más sencillo. De hecho, hemos tenido estudiantes, los mismos, la pareja de médicos, y lo podemos decir porque fue un testimonio de ellos. Que no crean que estamos dando chismes de las personas, esto es porque ellos lo dijeron en un testimonio. Ella está ayudando a los papás y para ella era muy grave decirle a él, y cuando lo tuvieron esa conversación, él estaba feliz. Él dijo, afortunadamente mis papás ya tienen unas inversiones, digamos, y yo estoy feliz de ayudar. O sea, y ella como que no lo podía creer. O sea, lo que para ella, que la mayoría de problemas nos los armamos nosotros mismos. De acuerdo. Para ella era el big deal, el problema más grande. Cami, o sea, no se lo esperaba. No se lo esperaba y se le solucionó. ¿Y se solucionó solo por qué? Por tener esa conversación, Dan. Bueno, bloque 3, Cami. Pregunta a la comunidad. A ver la pregunta que tenemos de la comunidad. Ustedes saben que pueden dejarnos sus preguntas, inquietudes acá, o sea, de estos temas los pueden dejar en los comentarios, o si también quieren que hablemos de otros temas diferentes en los próximos episodios para tenerlos en cuenta. La pregunta es, nos dice la estudiante, cada vez que intento hablar de dinero con mi pareja terminamos peleando. ¿Cómo lo puedo hacer sin conflicto? ¿Cómo lo puedo hacer sin conflicto? Bueno, yo creo que en parte lo hemos respondido, Cami, ¿sí? De hecho, sin querer queriendo cerramos el bloque anterior un poco con eso, y es cuando se tienen ese tipo de conversaciones, bueno, abrir, pero hay que estar en un buen espacio, en un buen mood, en un buen estado, porque Cami, si tú llegas cansado de trabajar o no sé, tuviste un día difícil con un cliente o con alguien, una conversación difícil, y llegas y ahí vas a hablar, en tu caso con Nati de finanzas, pues seguramente, bueno, tú ya manejas más las emociones, pero no va a ser la mejor conversación, o viceversa. Nati tuvo un día difícil, o sea, busquemos un buen espacio, ¿sí? Donde estemos bien. Si a las personas les gusta un vinito, está bien, o un agua, o un espacio, o bueno, que sea ameno. Y estar abiertos, Cami, estar abiertos y empezar a tener esas conversaciones y abrirnos. ¿Y por qué digo abrirnos? Y porque puse el caso de esta pareja de médicos. Porque muchas veces la mayoría de los problemas los tenemos nosotros y creemos que es gravísimo, pero ni siquiera hemos hablado con la pareja. Ni siquiera hemos puesto en la mesa lo que pensamos. Entonces estoy casado o me voy a casar con esta persona. Si no puedo tener esta conversación, pues ¿qué se espera que voy a construir a partir de ahora? Entonces, en amor, en paz, dar mis puntos de vista, ser honesto, completamente honesto de mi lado, y por otro lado, abrirme a escuchar, en mi caso, el punto de vista de ella.
Dani, yo pienso que en eso último que acabas de decir está el secreto. Lo primero, tú sabes que en mi caso, involucrar a Dios. O sea, entrégale todo a Dios, pídele a Dios sabiduría para tener esa conversación, para tener las palabras indicadas en tu boca, a crear el espacio, así como tú lo dices, un espacio ojalá que sea fuera de la casa, donde sea un entorno como neutral, sí, total, de acuerdo, pero en amor sobre todo. Y Dani, antes de que tú empieces a hablar, si tú estás escuchando este podcast y quieres empezar a tener esa conversación con tu pareja, antes de poner tus puntos sobre la mesa, haz muchas preguntas y mantén la escucha muy activa. Entonces, como decir, oye, amor, ¿qué quiere? ¿Cómo te sientes tú a nivel financiero? ¿Cómo va el cumplimiento de tus sueños? Ven, cuéntame cuáles son tus sueños, qué esperas en uno, cómo te ves en 1, en 5, 10 años, cómo ves a nuestra familia y cómo te ves tú. O sea, primero entremos a escuchar para escuchar a la otra persona que quiere, porque eso, con base en esa escucha, nosotros ya podemos entrar a poner también nuestros puntos y empezar a construir. Es mucho más fácil empezar a construir sobre los deseos y digamos, los puntos de vista de la otra persona, desde cómo se siente en ese momento, porque mira que uno de los puntos que hemos dado cuenta cuando las parejas de nuestro método tienen esta conversación, es que ni siquiera sabe cómo se siente su pareja en ese momento. Y cuando uno le pregunta, ¿cómo te sientes a nivel financiero? De ahí se empiezan a desprender muchas cosas. Porque como lo hemos dicho acá, las finanzas son la columna vertebral de otras áreas de nuestra vida. Y de ahí nace la prosperidad. Entonces, poner sobre la mesa cómo te sientes y a partir de ahí, de esa escucha, empezar a construir juntos. Tal cual, Cami. Yo creo que también tener en cuenta cuál es el costo de no tener esa conversación, ¿sí? Porque... Y un poco, sí, como por asustarnos. Esto lo estoy diciendo a propósito como fuerte. Porque a veces creemos que lo mejor es no tener esa conversación. Lo mejor es no decir lo que tengo, la deuda o la inversión. Eso es lo mejor, porque evito el conflicto. Pero eso tiene un costo. Todas las acciones que nosotros tomemos tienen un costo. El costo es que con el tiempo, si va pasando mucho tiempo, como lo hemos vivido, como en los estudiantes que nos han contado, como en el caso cercano, como lo acabo de contar, después puede ser visto como una traición y entre más tiempo pase, más ¿por qué esperaste tanto tiempo para decirme? Y es una infidelidad financiera. Entonces, si ese es el costo de no decirlo, ¿por qué no ver esta conversación difícil como algo que me va a liberar a largo plazo? ¿Sí? Y en parte así lo vi yo, y yo con toda la información y todo, y no es fácil, como, pucha, que uno como que en parte se siente vulnerable, porque no es algo que estamos acostumbrados, nos enseñaron muchas cosas, esto no, pero otra vez no es lo que pasa, sino cómo lo tomo, la perspectiva. Entonces, para mí fue, sí, va a ser difícil, pero no sé, máximo que tome 2, 3 días, voy a exagerar, 3 días, vamos a hablar, mejor dicho, las 24 horas, más de 50 horas, más de 60 horas hablando, y ya, después va a ser muy liberador por años. Entonces, para mí esa perspectiva cambio fue, hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápido, y bueno, igual ella quería, no voy a decir que fue por mí, fueron los dos, un acuerdo de los dos, pero es eso, como el costo de no hacerlo puede ser muy alto, entonces un poco la motivación es hacerlo ya, pronto. Sí, porque Dani, hay muchas personas que no están viviendo, aparentemente uno dice, no, esa pareja tan bonita y están viviendo una vida posiblemente muy bien, pero no están viviendo la vida que quieren vivir, sino la vida que les toca vivir. Y eso es debido a la excusa de que por evitar discusiones de mi pareja, o evitar que generemos un malentendido, no hablamos de este tema de dinero. Entonces, más bien, yo me quedo callado, me quedo callada y seguimos así. Y lo que pasa es que se te está yendo la vida, viviendo una vida que no quieres vivir, viviendo una vida de pronto tal vez en apariencias, que puede que por otro lado haya buen dinero, Dani, pero ni siquiera eso te llena. Porque si tu esposo o tu esposa, entre los dos suman buen dinero, tienen buenas finanzas, ¿sí? Pero no viven donde quieren vivir, no viajan lo que quieren viajar, no disfrutan el tiempo en familia que quisieran tener, no tienen el tiempo de calidad con sus hijos, de pronto andan enfermos por andar muy metidos en el trabajo. Entonces, ¿de qué vale eso, Dani? Versus tener esa conversación incómoda. Y lo otro, alineado con lo que tú me dices ahorita, de tener ese espacio. Uno de los errores que más cometen las personas al querer tratar estos temas de finanzas es que tú, y no, es que yo. Entonces, cuando tú empiezas, por eso te decía, dándole la palabra a la otra persona que se exprese, sin necesidad de echar culpas ni nada, porque eso es lo que pasa, no solo en las familias, sino en cualquier empresa. La culpa fue sino empezar a construir. Y yo pienso que si nosotros queremos ver el cambio en la otra persona, la primera persona que debe cambiar es uno mismo.
Si nosotros empezamos a cambiar, a hablar mejor, a comportarnos mejor, a administrar mejor el dinero, la otra persona, que es lo que ha pasado con las personas que ingresan a nuestro método, donde la persona, una sí quiere y la otra no quiere, que al final terminan involucrándose, es porque empiezan a ver el cambio que ellos quieren ver en la otra persona, ¿sí? Entonces tenemos que empezar nosotros a cambiar, nosotros mismos primero. Y para el cambio hay que buscar esa información. O sea, en el fondo yo sé que muchas personas que están escuchando este podcast o nos están viendo, es que en el fondo sabemos y hay que seguir esa voz, hay que seguir esa corazonada y tomar acción. Lo que tú dices es, si los dos somos gorditos, y no es por juzgar al gordito, pero por poner un ejemplo acá medio cómico, medio chistoso, si los dos somos gorditos, pero yo comienzo a comer bien, yo comienzo a tomar más agua, yo comienzo a dejar los fritos y por definición algún cambio voy a ver. Primero lo hago por mí, buenísimo, vamos a sentir mejor. Y qué bien que la persona comience a copiar. Y lo que tú dices, Cami, para cerrar ya el tema, si yo no sé la otra persona cómo se siente, tampoco vamos a tener como los mismos estándares, porque puede ser como, listo, no sé, los caprichos. Para mí un capricho puede ser un café, como, a mí me gusta mucho el café, a mí un caprichito es salir a tomarme un café. Para la otra persona el capricho puede ser un iPhone. De acuerdo. Entonces, ¿cómo sé si no la conozco o no lo conoces? El termostato financiero puede ser diferente para los dos. Entonces un termostato financiero por acá y otro por acá. Pero termostato financiero diferente, porque puede haber termostato financiero para gastar y otro para ahorrar e invertir. Entonces puedan que tengan los termostatos. Sí. Y pasa harto. Bueno, Cami, siguiente bloque. Espera que se me... Siguiente bloque, la noticia de actualidad o lo que llamamos radar 5%, Dani, que es una noticia o tendencia que tiene que ver precisamente con este tema del día. ¿Sí? Sí. Bueno, esta noticia es de Bankrate de este año, 2025. Es una noticia en inglés, acá un poco parafraseada, resumida, traducida. Dice, 2 de cada 5 parejas ocultan gastos o deudas. 2 de cada 5 parejas. 45% lo ve tan grave, mira lo que estamos hablando, 45% lo ve tan grave como una infidelidad física. Obviamente, como es noticia de revista, lo ponen más picantico, pero claro, como una infidelidad física. ¿Cómo la ves, Cami? Otra vez, lo hemos visto en nuestro... Mira, lo que hablábamos ahorita, Dani, sí. es que finalmente se trata de una infidelidad. Una infidelidad es traición, es traicionar la confianza de tu pareja, Dani. Y de eso se trata la infidelidad. Y eso se da muchísimo en Estados Unidos, en Latinoamérica, Dani. Eso es una realidad. Y si quieres seguirles sumando numeritos y estadísticas, Dani, dicen que la razón número 1 de divorcios en el mundo ni siquiera es por infidelidad, por colocarle los cachos a tu pareja. Está por el tema financiero. Esa es la razón número 1 de divorcios en el mundo. Y cuando hablamos de tema financiero, ahí entra temas, lo que hablábamos ahorita, temas de diferencias en cuanto al manejo del dinero, temas de bancarrota, temas de que no tiene tiempo porque se la pasa trabajando en la empresa para crecer la empresa y no tiene tiempo ni para mí ni para nuestros hijos, temas de todo eso, temas de que los hijos se salieron de las manos porque no tienen papás porque se la pasan trabajando y se encargaron pues de producir con la excusa de darle lo mejor a sus hijos, y sus hijos por otro lado se descarriaron porque no tienen los papás presentes. Entonces, Dani, la cantidad de temas acá es impresionante, y por eso este tema tan importante que queremos traer hoy de finanzas en pareja y finanzas familiares. Finalmente, Cami, es el trasfondo, ¿no? O sea, como que el golpe más fuerte no es el de estás usando mi tarjeta de crédito o tenías esta deuda. El golpe más fuerte es el de la confianza. Es el de la confianza. Es como, sí, bueno, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué me ocultaste? ¿Por qué? Y es que finalmente, Cami, tener esta transparencia no es que, la transparencia es romántica. La transparencia es rentable. Total. Sí, o sea, es de las inversiones que mejores rendimientos dan. Ahí está. Sí, es un tema que tiene, o sea, hay mucha tela de donde cortar. Que, by the way, con esa transparencia rentable viene el romanticismo, porque estamos bien, no hay nada oculto, llegamos a acuerdos, seguramente fue una situación incómoda, pero después es liberador. Y ahí se da la parte romántica, que hay que tenerla. Claro, por ejemplo, lo que hemos hablado dentro del presupuesto familiar. Debe haber un presupuesto, dentro del presupuesto una partida mensual de salida con el esposo, con la esposa, claro, sea a cenar, sea a teatro, a bailar, bueno, no sé, pero algo, lo mismo tiempo en familia. Y Dani, por ejemplo, el tema también de que antes se decía que en la palabra el hombre es proveedor, y eso lo dice la palabra, y es también proveedor.
Pero hoy por hoy también la mujer dentro de unos acuerdos, claro que sí. Es más, yo conozco hoy hogares donde la esposa gana más que el esposo. Y eso no da lugar a la rivalidad o no tiene por qué dar espacio a egoísmo o a envidias. Al contrario, es que cuando tú pones esos temas sobre la mesa, se acaban y estas oposiciones de egoísmo, envidia, egos, se empiezan a eliminar, Dani, porque esos temas también pueden afectar muchísimo la relación. Finalmente, Cami, yo creo que con todo esto que estamos hablando, el dinero no divide, sino los secretos, lo que se tiene, lo que evitamos, y es como tenerlo en cuenta. Si bien si esto estamos hablando de finanzas y todo, démonos cuenta cuál es el trasfondo de las finanzas. Finalmente las finanzas, el dinero es una herramienta que trae muchas cosas por debajo, pero cuando comenzamos a escarbar, cuando comenzamos a revisar, es como, ok. Y también démonos cuenta que decidimos estar con esa persona, ¿sí? Por amor, por querer construir, por querer. Entonces, como pareja es como tengamos acuerdos, hablemos, o sea, como que volvámonos uno solo. Una empresa exitosa hace eso. No dos roomies, ¿sí? Como cuando yo estaba en Australia, que yo llegué a un homestay hace muchos años, a donde una familia de neozelandeses, después me encontré con un amigo y éramos roomies. Sí, entonces compartíamos apartamento, pero como que tú en lo tuyo, yo en lo mío, nos unimos para finanzas. Entonces mi pregunta es, ¿con tu pareja estás casado por amor y porque quieres construir algo? ¿O estás pues, simplemente porque eres un roomie? No. Y por cosas sentimentales. La idea es crecer y lo que les decía hace un rato, involucren a Dios en sus finanzas y pónganlo en el centro. La palabra dice que Dios es ese tercer hilo que permite que una cuerda no se rompe. Porque una cuerda de 3 hilos es más fuerte que cualquier cosa. Y esa cuerda de 3 hilos donde tú, tu pareja y Dios en el centro va a hacer que permitan primero, que nunca se rompa esa relación y segundo, que crezcan y puedan cumplir todos los sueños, Dan. Bueno, Cami, pasamos al último bloque, el reto, lo que proponemos para hacerlo. Eso es lo que más me gusta, que ahí viene la parte retadora. O sea, está muy bonito que estén acá y nos encanta que estén acá escuchándonos, pero ahí viene la parte de tomar acción con este último punto. ¿Y cuál es el reto alineado con este tema? Tengan esa conversación incómoda con su pareja. Esta misma semana, busquen un espacio donde tú pongas, y si lo están escuchando los dos, pues acuérdenlo desde este mismo momento y envíale este link a tu pareja para que escuchen este podcast. Y esta misma semana definan una reunión, una horita, puede ser un almuerzo, una cena, una salida a tomarse un café, algo que les guste a los dos, que en ese ambiente en pareja. Dejen a los niños con la abuelita, con los abuelitos, déjenlos en casa, váyanse los dos en un tema y empiecen a construir, empiecen a hablar de esos temas incómodos, ¿sí? A conocer de esa realidad financiera, de lo que están sintiendo hoy a nivel financiero y cómo quisieran verse a futuro. Ya más adelante, partiendo de esa conversación, ya pueden involucrar a sus hijos, que es otro tema, cómo involucran a sus hijos dentro de esa proyección financiera. Claro, involucrar a los hijos uno debe involucrarlos desde pequeños, pero a medida que van teniendo más nivel de conciencia, se van involucrando muchísimo más. Tips o recomendaciones, mente abierta, que Dios esté sentado con ustedes y si de pronto no saben cómo comenzar porque como nunca lo han hecho y están bloqueados, tenemos una guía, la pueden encontrar en la descripción aquí si nos están viendo por YouTube o si nos están escuchando en cualquier plataforma también. Si no lo encuentran en las plataformas de podcast, vayan a YouTube, ahí va a estar en el link. Y se los decimos porque hay personas que ya han adquirido esto y es como me ayudó a comenzar conversaciones, nos dio una guía. Entonces, bueno, eso puede ser como ¿cómo lo digo? Como ese rompehielo. Tartazo, esa chispa que inicia ese fuego. Y van a ver que vale la pena. Cami, ¿no vale la pena o vale la pena? Totalmente. Transforma y cambia vidas, es lo que les puedo decir. Salva matrimonios, salva relaciones y puede estar salvando el futuro financiero de sus hijos. Porque es que los que somos padres, muchas veces no nos damos cuenta con esto, que con esto que nosotros estamos haciendo en el presente, y a medida que nuestros hijos van creciendo, les estamos ayudando a construir su futuro financiero. Es más, el futuro financiero de sus hijos va a depender de lo que ustedes estén sembrando. Y qué bueno. Si no los motiva lo suficiente por ustedes y por su pareja, que la motivación sea sus hijos. Imaginan que sus hijos vean esa conversación, que los vean alineados en sus finanzas, en todos sus temas de matrimonio, de pareja. O sea, ¿cómo quedan empoderados, Cami, con ese conocimiento que quedan?
De acuerdo. Cami, tremendo episodio. Sí, súper. Si les gustó este episodio que a nosotros nos gustó hablar, escucharon puntos de vista de diferentes lados. Yo estoy a punto de casarme, Cami ya me lleva años de experiencia en matrimonio, pero finalmente es el mismo concepto. Si les gustó o quieren profundizar en algunos de estos temas, recuerden, nos pueden escribir, nos pueden dejar preguntas, las podemos contar más adelante, podemos profundizar en algunos de los varios temas que hablamos en este episodio. Esa es la invitación. Recuerden, su pago, no estamos diciendo nada, no estamos pidiendo suscripciones. Su pago es un like, una suscripción, un comentario y lo agradecemos mucho. Suscríbanse, es el mejor pago y compartan esta información con las personas, familiares, amigos que saben que necesitan esta transformación financiera, de negocio, de marketing, alineado con su fe. Bueno, Dani, Cami. nos vemos, Dani, a todos ustedes nos vemos en un siguiente episodio. Listo, bueno, espero les haya encantado, Cami, como siempre. Dale. Chévere. Bueno. Chao, chao. Chao, bendiciones.